Esta dinámica de disciplinas espirituales tiene que ver con todo lo que es nuestra vida cristiana. Hay 7 disciplinas espirituales que hoy queremos tocar y esperamos que en el Señor que nos sirvan para empezar el año de una buena manera. Que este año que comienza sea un año de crecimiento, un año de cambios, de mejoras obviamente, y que cada día nuestra vida se vaya perfeccionando en el Señor. Lo de este año, los errores, los obstáculos no superados han quedado atrás. Dice el Señor, hay un año nuevo, hay una hoja en blanco que te permito para poder escribir una nueva historia, que puedas el Señor seguir moldeando nuestras vidas y poder seguir agradando al Señor. Y sin más preámbulo, pues vamos a tratar, ¿verdad, hermanos? Que de la medida de lo posible, durante 7 minutos, supongo que ellos ya traen sus cronómetros, así es que yo sé que para un predicador hablar 7 minutos es algo muy difícil, porque si hay algo que nos gusta hacer es hablar. Sobre todo cuando va ya a los 40 minutos y dice el predicador, ya mero termino, ¿no? No le cree a un predicador cuando diga ya mero termino, esto significa que va a la mitad, ¿no? Entonces vamos a tratar de cumplir con esta parte también del tiempo, hermanos. Gracias por estar aquí, Adrián, Anita y todos los que más estamos aquí. Y queremos poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Qué le parece si ahí donde está me permite a mí hacer una oración por usted y por este tiempo de compartir la palabra del Señor? Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Mira a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que venimos a adorarte, venimos a cantarte. Señor, venimos a adorarte a través de nuestra economía. Señor, ahora queremos adorarte a través de escuchar tu palabra. Si hay algo que nos va a ayudar, Señor, a nuestra vida, a mejorarla, Señor, es tu palabra que llega a nosotros, Señor, y nos permitas encarnarla, todos los días de nuestra vida. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y a los que vamos a compartir tu palabra, Señor, durante este tiempo. Permite que sea un tiempo bueno, un tiempo de edificación, Señor. Yo estoy seguro que así será. Y así como dice tu palabra, que es una semilla que es depositada en nuestros corazones, al tiempo, Señor, mientras la cuidemos y mientras la atendamos, Señor, esta dará fruto, Señor, porque tu palabra es perfecta, es eterna, Señor, y permanece con nosotros en la medida que le abrimos la puerta de nuestro corazón. En tu nombre oramos, Señor, en esta hora y ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, Espíritu Santo, a estudiar tu palabra y a escudriñarla. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén. Voy a dejar el lugar a Jairo para que sea el primero en compartir en esta hora. Okay. Hermanos, vamos a hablar sobre la oración. La oración es uno de los pilares del cristianismo, es una de las disciplinas espirituales más importantes. Pero lamentablemente la oración se ha estado desvalorando en nuestros tiempos, puesto a que se ha querido hacer la oración como exigencias a Dios. Hemos tratado de hacer de la oración simplemente un momento de exigencias, un momento en el cual le rogamos a Dios, pero de una manera muy agresiva, de una manera muy brusca, una manera en la cual queremos declarar sobre un Dios soberano, pidiéndole que haga las cosas por nuestra voluntad, o queremos decretar algo, ¿verdad? Puesto a que está un poco centrado en lo humano, puesto a que Dios decreta y hace lo que Él quiere cuando Él quiere, puesto a que Él es Dios y está sobre todos nosotros. Nosotros no podemos decretar ni hacer ninguna cosa sobre la voluntad de Dios, puesto a que Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Pero déjeme decirle que el Señor nos enseñó cómo orar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar. Bíblicamente la oración nos las enseñó el mismo Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 6:6 el Señor hace una advertencia de lo que es orar y de lo que es hace una advertencia de lo que no es orar y de lo que es orar. El Señor Jesucristo les dice a los discípulos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Cuando oremos,
debemos de acordarnos siempre de los atributos de Dios, debemos de acordarnos siempre quién es Dios, debemos de acordarnos que Dios formó todas las cosas. Nosotros podemos orar personalmente, como dice el texto, en nuestro aposento. También podemos orar en público, reunirnos cada miércoles, un día por semana en el templo y orar entre nosotros como hermanos, como congregación. Pero hay una manera correcta de orar, según dice el texto. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Debemos nosotros entonces reconocer que Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dice también el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comienza el Señor Jesucristo a dar instrucciones a los discípulos de cómo es que deben de tener en cuenta a Dios, sabiendo que Dios es el Padre de todos nosotros como sus hijos y que Dios se encuentra en el cielo. Versículo 10: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Debemos de saber que la voluntad de Dios se ejerce cuando Él quiere. Versículo 13: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Regresa al Señor, regresa a Cristo otra vez la imagen de aquel Dios que gobierna en todas las cosas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando nosotros entonces vayamos al Señor, oremos sabiendo que el Señor es dueño de todo y que el Señor está sobre todas las cosas. La oración que Cristo enseñó a sus discípulos, hermanos, Dios es el único que puede oír nuestras oraciones, no hay nadie más. La oración que el Señor le enseñó a los discípulos, la oración que Cristo enseñó, es la oración verdadera, la oración centrada al Padre, la oración centrada en aquel Dios soberano que escucha las cosas, en aquel Dios soberano que es dueño de todo, y no nosotros decretando sobre Dios lo que nosotros queremos de Dios. Podemos ver que en Mateo 26, después de que el Señor les habla a los discípulos que iba a ser arrestado y que llegaba el momento de su ejecución, les da testimonio de cómo es que se debe de orar. El Señor, después de que se fue un poco, dice, y se adelantó a orar, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesucristo oró a su Padre, siendo Él Dios encarnado, el cual les había enseñado cómo orar, aquel Señor que se encuentra en todas las cosas y creó todo. Él puso el ejemplo también con su vida, diciendo: si es posible que pase de mí esta copa. El Señor estaba orando diciéndole al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Cristo mismo, Dios encarnado, se humilló delante de su Padre Celestial y le dijo: si es posible que pase de mí esta copa. Después el Señor los encuentra durmiendo una primera vez, según el versículo 40. Después se va y les dice: velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros, cuando oremos, hermanos, tengamos en cuenta aquel Dios que nos sostiene en todas las cosas. Tengamos en cuenta aquel Dios soberano que se encuentra en los cielos y que nos escucha. Pero jamás decretemos y declaremos las cosas a aquel Señor, puesto a que Él cumple lo que hay en nuestro corazón, porque Él nos conoce, porque somos sus hijos. No oremos decretándole a Dios, pero sí oremos sabiendo que ese Dios nos escucha aún en nuestra debilidad. Dice versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Les invito a ustedes entonces a que velemos y oremos, aunque estemos débiles, aunque nuestra carne nos exija otra cosa. Les invito a que oremos al Señor, a que oremos a aquel Dios que se encuentra en los cielos, aquel Dios que sabe y conoce nuestros corazones, aquel Dios que sabe aún lo que vamos a hacer o lo que vamos a pensar. Pero oremos con el conocimiento de que aquel Dios es un Dios santo, un Dios que nos ama y un Dios que nos va a escuchar y va a dar fortaleza a nuestra carne aunque estemos débiles. Doy paso al siguiente.
Dios les bendiga, hermanos. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de mi parte. Ahorita en su momento mi esposa también me imagino, va a darles un saludo. A mí me toca hablar un poco acerca de la oración, hermanos. Perdón, de la lectura bíblica. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es de que la Biblia tiene un mensaje central. Usted podrá estudiar y predicar y hablar mucho de Abraham, de David, de Daniel, mucho, y podrá ser bueno, podrá ser correcto. Pero el mensaje central de la Biblia, hermanos, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la profecía de que iba a venir un Mesías, de Jesús. ¿Sí? Dejémonos de rollo, dejémonos de que si hay prosperidad, dejémonos de... Ahí el mensaje central, y ahorita les voy a decir rapidito, les voy a decir varias cosas. Y la segunda es el cumplimiento de aquellas profecías. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, podemos decir, si yo les preguntara a ustedes, hermanos, cuando usted escucha la palabra Biblia, la Biblia, ¿qué es lo que le viene a la mente? A lo mejor usted piense, bueno, mandamientos, la palabra de Dios, el manual del fabricante, no sé. Pero en realidad, hermano Rafita, el mensaje, si metemos la Biblia a un exprimidor de libros, el jugo que nos iba a sacar sería Jesús. Nada más. Miren, así rapidito, les voy a pedir que me pongan atención. Jesús es revelado en Génesis como el creador, el cordero de Abraham. En Éxodo como el tabernáculo y el sacerdocio. Levítico como el pacto. Números, la columna de nube y la columna de fuego y también la peña de Oreb. No hago mención a la purificadora del hermano Roger, ¿no? Pero pues ahí está. Deuteronomio, la niña de los ojos de Dios. Josué, el libertador. Ruth, la promesa. Primero y segundo de Reyes, el templo y el lugar santísimo. Primero y segundo de Crónicas, la restauración y el descanso. Esther, la fiesta del Purim. Job, la paciencia. Salmos, el pastor, el más hermoso de los hijos de los hombres. Proverbios, la sabiduría. Eclesiastés, el predicador. Cantares, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías, el bálsamo de Galat. Lamentaciones, fidelidad y consuelo. Ezequiel, la rueda que todo lo ve. Daniel, la piedra cortada sin mano. Oseas, el que recoge a Israel. Joel, el espíritu derramado. Amós, el rey eterno. Abdías, el día del Señor. Jonás, perdón y misericordia. Miqueas, el milenio. Habacuc, el gran día del Señor. Zacarías, el Señor que viene. Malaquías, salud bajo sus alas. Mateo, el rey. Marcos, el Salvador. Lucas, el hombre. Juan, el Dios eterno. Hechos, el que sostiene a la iglesia. Romanos, nuestra libertad y nuestra gracia. Primera y segunda de Corintios, dones maravillosos. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, el nuevo pacto, reconciliación, la vida sin distinción. Primera y segunda de Tesalonicenses, esperanza y consuelo. Primera y segunda de Timoteo, el diácono, el pastor de la iglesia, el ministro que nos cuida. Timoteo y Filemón, la sana doctrina. Hebreos, el sumo sacerdote. Santiago, el sanador. Primero y segunda de Pedro, la sangre que redime. Primero, segunda y tercera de Juan, la expresión y la esencia del amor. Judas, la fe ardiente. Apocalipsis, el cordero inmolado, el único digno, el todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes, el señor de señores, el que era, el que es y el que ha de venir, y el que todo ojo le verá. O sea, ¿qué más quieres? Entonces, hermanos, cuando nosotros consideramos la Biblia como una serie de mandamientos, como una serie de cosas que están sobre mí, como un peso, hermanos, esto es pesado leerlo. La mera verdad. Y permítanme decir algo muy común ahí en Sonora. La neta, es pesado. Pero cuando yo veo, como dice un pastor de nombre Enrique Bremer, Jesús es la comunicación de Dios para el hombre. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Observa. No lo podemos ver físicamente como estoy viendo aquí a mi hermano, su altura, su color de piel, ¿sí? Pero puedo ver el carácter de Jesús. Puedo ver a Dios a través de Jesús. Cómo se acerca, con todo mi respeto, hermano. Supongamos que mi hermano estuviera enfermo.
de una enfermedad incurable, lepra, con todo mi respeto, hermano, no hay ningún, ¿sí? Pero cómo se acerca a Él. Yo no soy Jesús, pero cómo se acerca, cómo lo toca, cómo Él no sale despavorido como los fariseos, como los religiosos de su tiempo, cómo perdóname, brother, al publicano come con Él. ¿Sí me explico? Y esto es el amor de Dios. Esto es la imagen de Dios. Además, hermanos, Jesús es la imagen de Dios. Mateo 11, 27 nos dice que Él, todas las cosas a mí me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie está conociendo plenamente al Hijo sino el Padre. Y mi Padre, y nadie está conociendo plenamente al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiere mostrarle, quiere revelarle. Hermanos, allá afuera mucha gente podrá saber de Dios. Pero por cuanto nosotros tenemos a Cristo, nosotros podemos conocer a Dios. No solamente saber, conocerle. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14 al 18 nos dice que Él es el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Juan, ahí mismo, capítulo 1, verso 14, 18, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le conoció jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. También, hermanos, Jesucristo es Señor y cabeza de todo. Segunda de Corintios 4, 3 al 6, Filipenses 2, 9 al 11, no los voy a leer, pero quiero concluir con esto. Colosenses 2, 9 nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1, 1 en adelante, y me gustaría que me acompañaran leyéndolo, esto sí, o si lo van a, no lo están proyectando, pero dice Hebreos 1:1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, todo esto para decir, este bendito volumen habla de Jesús. Este bendito volumen, y hay la credencial de Dios está evidenciada en que Él murió y resucitó para nunca más volver a morir. Él intercede por ti. Y un día, al toque de la final trompeta, y dicho sea de paso, hermanos, el 2016 ya pasó. Yo no sé, y no le quiero asustar, yo sé que no es el tema, pero no puedo dejar de decírselo. Yo no sé si este 2017 sea el día en que el Señor toque la trompeta. La cosa, hermanos, y abro un paréntesis, la cosa se está poniendo pesada, muy fuerte. Hay muchas cosas, hermanos, que se nos van a venir muchas cosas. Y no sabemos si este año sea el año en donde el Señor toque la trompeta y Cristo venga por su pueblo. Cierro mi paréntesis. Pero Cristo, hermanos, Cristo es la comunicación del Evangelio. Él, solamente Él, cuando nosotros nos acercamos y leemos este bendito volumen, tenemos que buscar a Jesús, su obra en nuestras vidas, a favor de su pueblo y de cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos el lugar.
Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles. Amén. A mí me tocó hablar del ayuno. En ninguna parte de la Biblia el ayuno viene mencionado como una ordenanza o una exigencia de parte de Dios, pero sí como una práctica habitual de todos los cristianos. Amén. El ayuno no puede ir solo como un acto de dejar de comer sin que vaya ligado a la oración y a la lectura de la Biblia. Amén. El ayuno, yo me acuerdo cuando era más pequeña en esta iglesia, yo crecí desde muy chiquita. Y recuerdo muy bien que cuando había un problema, o mi familia tenía un problema, o la iglesia había un problema, decían, vamos a ayunar y el Señor nos va a contestar. Y yo entendí desde pequeña o comprendí que el ayuno era como una especie de sacrificio para que el Señor contestara nuestras oraciones. Sin embargo, en la palabra podemos encontrar que el ayuno es un momento que apartamos para tener comunión con Dios. Cuando nuestro cuerpo se duele, pasa hambre, se enferma, es un buen tiempo para que el Espíritu obre en nuestra vida. El ayuno no es sino una práctica para que nosotros podamos tomar un tiempo especial en buscar a Dios, en tener un tiempo especial para estar en comunión con Él. El ayuno no es una práctica social para sentirnos quizás más santos o para quizás considerar que con eso podemos acercarnos mágicamente alcanzar más santidad, pero sí nos ayuda a que nuestra carne se sujete más a Dios. Cuando nuestro cuerpo recibe todo, y no solamente un ayuno de comida, a veces podemos ayunar dejando de comer, pero cuando una persona, por ejemplo, tiene mucha hambre, es evidente a veces la reacción que toma, o se puede enojar más rápido, o luego dice, no, dale de comer para que se le pase. Entonces también podemos ver que cuando hace falta alimento en nuestro cuerpo, también el cuerpo se adolece, se siente mal, quiere comer, le duele la cabeza. Pero cuando hacemos un ayuno para buscar a Dios, no una malpasada, sino un ayuno con propósito, porque la palabra nos dice que debemos proponerlo, debe ser un tiempo con propósito. El Espíritu Santo podemos llegar a tener una comunión con Él un poco más cercana. Vamos a ver también que el ayuno en una congregación el ayuno en una congregación nos puede ayudar a que el Señor nos hable y nos dé una respuesta. El ayuno es una práctica que va muy ligado con la oración. Si tomamos un tiempo para ayunar, y haciendo un comercial, ya entrando este año vienen los 21 días de ayuno con propósito de la iglesia. Es un tiempo especial para que el Señor nos hable, pero sí tiene que ir ligado con la oración, sí tiene que ser un tiempo a propósito tomado para leer la palabra y para poder acercarnos un poco a Dios. También en el ayuno podemos ver que el Señor nos puede dar respuesta. Dice en Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, quien habían creído. Esto fue después de un viaje misionero de Pablo. Pablo oró y dice que hizo oración con ayuno para que el Señor mostrara su voluntad. Podemos ver que el ayuno siempre ha sido utilizado y debe ser una práctica en todo cristiano. No es una exigencia del Señor como tal, como un sacrificio, pero sí como una práctica de todo cristiano. Si nos consideramos cristianos y no ayunamos, entonces algo no está funcionando, porque debe ser una práctica constante, debe ser una práctica habitual. Amén. Debe ser algo que debe ser habitual en nuestra vida.
Y en Mateo 6, Mateo 6, 16 al 18. Mateo 6 del 16 al 18, el Señor Jesús nos deja cómo hacer el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esta es una instrucción, hermanos, muy clara de cómo debemos de ayunar. El ayuno es entre usted y Dios. Es solamente, cuando nosotros ayunamos debemos de hacerlo normal en nuestro día de trabajo, en nuestra jornada normal, pero siempre en buscar un tiempo de intimidad con Dios. Amén. El ayuno, hermanos, no necesariamente tiene una instrucción de qué sí comer, qué no comer. Podemos encontrar en la Biblia el ayuno de Daniel, podemos encontrar el ayuno de Jesús. Hay varios ejemplos del ayuno, pero lo más importante en el ayuno es la intención del corazón. ¿Con qué intención estamos ayunando? ¿Cuál es la intención verdadera de nuestro corazón? Porque solo el Señor conoce si es por querer forzar la voluntad de Dios o por querer realmente un tiempo especial con Él. Al Señor no lo vamos a convencer de hacer nuestra voluntad, aunque dejemos de comer 40 días. El Señor va a hacer su voluntad. Él es único y es real, y su voluntad sobrepasa nuestro entendimiento. Eso es lo más importante. ¿Con qué intención hacemos el ayuno? Amén. Dios les bendiga. Es un honor, hermanos, compartir con ustedes mi primer propósito de año nuevo. Durar 7 minutos. Si abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio, en el capítulo 32, del verso del 1 al 12, podemos leer: Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate en los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de Israel, a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. En estas sencillas pero inconmensurablemente profundas palabras inspiradas a Moisés, se puede acceder al modelo que Dios visionó para vivir entre sus hijos. Mucho antes, Adonai ya había encargado la construcción de una tienda movible con utensilios que ayudara a su pueblo a mantener una relación con su Dios.
un lugar que le daba la honra al Creador y ayudaba a la criatura a entender cómo el Padre quería tratar a su Hijo. El Padre, Adonai, Elohim, Jehová, deseaba tener un lugar para amar a su pueblo, de manera que el ambiente ayudara a los hijos a entender que su Creador les regalaba su presencia. En ese lugar, en ese ambiente, había misericordia, amor, ganas de perdonar, disciplina y benevolencia de parte del Padre. En ese lugar, los hijos, el pueblo de Dios, los hijos de Israel podían inclinar su cabeza y levantar sus manos al cielo, podían ver la presencia y sentirse abrazados. En ese lugar se daba el encuentro del Padre con sus hijos. Solo un hombre podía entrar en aquellos entonces al lugar santísimo. Hoy, hermanos y hermanas, y desde que Jesús de Nazaret entró a la presencia de Adonai para lograr la gracia, no solo por un año, sino por la eternidad, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, al oportuno socorro. Hoy podemos juntarnos como piedras vivas para hacer arder la flama en medio de la oscuridad de este mundo. Cada vez que nos juntamos tú y yo en este lugar, hacemos arder una nueva flama en donde habita el poder del Altísimo, en donde la alabanza y la adoración nos dan la libertad para poder inclinar nuestro rostro y levantar nuestras manos para adorar al único que lo merece. En este lugar en que se constituye un nuevo tabernáculo de reunión, en donde cada uno de nosotros aporta su humanidad en transformación para que la divinidad pose sus pies aquí, en este preciso instante en que la gloria de Dios se manifiesta ante el hambre de su pueblo, de su presencia. Bendita sea su presencia. Amados hermanos, congregarnos en este lugar no solo es una obligación, es un regalo del amor del Padre. Congregarnos es venir a la casa del alfarero, al lugar donde se cumplen las palabras del Señor Jesús al decir que estaría en medio de nosotros cuando fuese invocado su nombre santo. El águila que revolotea sus alas es el Espíritu Santo que incendia nuestros espíritus en la flama de Dios. Reunirnos aquí permite humillarnos y poderle decir al Padre: por favor, llena esta casa de tu gloria. Señor, danos hambre de tu presencia en medio de tu congregación. Señor, llena esta casa con tu gloria. Quítanos el hambre y la sed de justicia. Señor, llena esta casa con tu gloria. Tu nombre sea exaltado. Por favor, llena esta casa con tu gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Yo soy la hermana Anita, ¿verdad? Ahí dice, de Millán. Y mi esposo, el hermano Adrián, que pasó hace un momento, y yo estamos pastoreando en Caribe. Y pues es un privilegio que estemos aquí en esta tarde con ustedes. Nos están tomando el tiempo, hermanos. Si me tardo más de 7 minutos no me van a volver a invitar. Ya me dijeron. Así que ayúdenme porque yo también, ¿verdad?, adolezco del mismo mal de los pastores. Agarro el micrófono y luego no lo quiero soltar. Aleluya. A mí me tocó el tema, ¿verdad?, del servicio. Y le doy gracias a Dios porque me tocó este tema precisamente. Y en el Nuevo Testamento existen varias palabras que se traducen como servicio. Y que nos muestran, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, los niveles precisamente de servicio que pueden existir dentro de la iglesia, que Dios planeó, ¿verdad? Hay dones, hay ministerios, hay servicios. Entonces, pero hoy quisiera ir a una palabra que nos deberá de incluir a todos los que anhelamos la venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ese momento en el cual estaremos con Él, cuando Él vuelva y nos encuentre haciendo precisamente lo que dice su palabra, ¿verdad? Haciendo su voluntad, que es lo que debe ser nuestro motor. Y quisiera que fuéramos a Apocalipsis, capítulo 19, ¿verdad? Cuando yo era niña,
y un pastor decía que iba a predicar en Apocalipsis, ¿verdad? Yo deseaba que alguien sentara a ese hermano, a esa hermana, ¿verdad? Para que no hablaran de Apocalipsis. Pero es un hermoso libro y nos habla cosas maravillosas. Apocalipsis 19:5. Dice así. Ya estoy medio ciega, ¿verdad? No veo, pero voy a tratar. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Todos sus qué? Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Amén. Así que la palabra aquí es siervos, ¿verdad? Porque pues el que sirve es siervo, con S, no con C. ¿Ok? Y siervos viene de una palabra en el griego que es doulos. Y esta palabra tiene su raíz en otra que es deo, que significa atar. Y la palabra se refiere a alguien sometido a servidumbre o sujeto a otro. Y usualmente se le traduce por esclavo o siervo. Pero esclavo es una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Que repelemos un poquito. Pero se usa para referirse a la institución de la servidumbre y de una manera metafórica también se usa para describir a los siervos de Dios o a los siervos de Cristo, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que se menciona, que él mismo dice, yo siervo de Cristo. Entonces, a menudo el servicio de que se habla es voluntario y esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el servicio en la iglesia es voluntario. Aquí nada es a fuerzas, ¿verdad? Nada. A veces uno como pastor se siente, ¿verdad?, atraído a decirle, es que tienes que hacer esto, pero no podemos. Nosotros no podemos hacer eso como pastores, ¿verdad? El servicio es voluntario. Entonces, a través del cual, dice, una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción y lealtad a otra persona y se subordina a ella su voluntad. Eso es un siervo o un esclavo. Entonces, esclavo, ¿verdad? Que es esa palabra que no nos gusta mucho. Originalmente es el término más inferior en la escala de la servidumbre que vemos, ¿verdad? Que era la que se utilizaba en los tiempos del Nuevo Testamento. Y vino también a significar, como les decía ahorita, uno que entrega su voluntad a otro. Y vino a ser ese término que se usó más comúnmente para referirse a un siervo, a alguien que trabajaba, ¿verdad? Alguien que estaba ahí para hacer lo que su dueño, su amo le decía. Y sin ninguna connotación de esclavitud, o sea, siervo era aquel que trabajaba para alguien más. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él se llama a sí mismo siervo de Jesucristo, esto implica que había sido anteriormente esclavo de Satanás. Y todos entendemos eso, yo creo, ¿verdad? Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, estábamos, dice la palabra, ¿verdad? Atados al pecado y bajo el dominio de Satanás. Pero Pablo entiende estas dos cosas. Antes era esclavo de Satanás, pero que habiendo sido comprado por Cristo, era ahora un esclavo voluntario ligado a un nuevo dueño, a Jesús, a su Salvador. Entonces, hermanos, así como el esclavo comprado no había limitaciones, ¿verdad? En el tipo de servicio, había esclavos, ¿verdad?, que hacían las tareas que a nosotros nos parecerían repugnantes, ¿verdad?, horribles, tristes, denigrantes, pero no había limitación en el tipo de servicio ni en el tiempo de servicio, ¿verdad? No había 8 horas, no había, ¿verdad?, los derechos laborales. Entonces, de la misma manera, amados hermanos, la vida del creyente debe ser vivida en una continua obediencia. No podemos ponerle tiempo, no debemos ponerle tiempo al Señor, no debemos decirle, ¿verdad?, esta horita que yo estoy aquí haciendo esto, es todo lo que voy a hacer por ti este día, Señor. No podríamos decirle eso al Señor, porque somos esclavos de Cristo, somos siervos, estamos para el servicio de nuestro Dios.
Y nos cuesta trabajo. Nos cuesta, ¿verdad? Porque hemos llegado a pensar que el que debe de servir es el pastor, es el que está enfrente, ¿verdad? Porque para eso doy mis diezmos, ¿verdad? Para que el pastor trabaje. Pero amados hermanos, todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a dar nuestro tiempo, sin condiciones, ¿verdad? Sin límites, sin decir, ¿verdad? No, es que yo no voy a lavar los baños, porque eso no es para mí, ¿verdad? Somos llamados a servir al niño, ¿verdad? Hambriento, al vecino que está en una necesidad. Somos llamados a servir también en la congregación, pero afuera también. Entonces, qué importante es que tengamos esto en cuenta. Primera de Corintios 7:22 nos dice algo que nos incluye a todos también. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aleluya. Esos somos nosotros, hermanos. Hemos sido completamente liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Hemos sido liberados del pecado. Entonces, esto se aplica al que habiendo nacido esclavo, este versículo se aplica en este sentido. Aquel que había sido nacido esclavo, esta palabra se aplicaba en ellos. Cuando eran liberados se les llamaban libertos. Pero en este pasaje se hace referencia a uno que fue liberado por el Señor de la esclavitud del pecado, pero que ahora voluntariamente dice: tú me liberaste de la esclavitud del pecado, ahora yo quiero ser tu siervo. Yo quiero servirte, Señor, por lo que tú has hecho en mí, por lo que has hecho en mi vida. Y eso es maravilloso. Liberto es del Señor. El autor utiliza esta imagen de ese esclavo que sigue prestando su servicio, pero ahora de una manera voluntaria. Y yo deseo, hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener esto en nuestro corazón. Señor, tú me liberaste del pecado, de esa esclavitud en la cual yo permanecí tanto tiempo. Ahora voluntariamente me entrego a ti, a servirte, a dar toda mi vida para tu honra y para tu gloria. Dice este mismo versículo, 1 Corintios 7:22, en la versión Dios habla hoy: pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? ¿Cuántos quieren servir al Señor en este año que inicia? Amén. Y me llama la atención lo que les decía, la palabra en la cual tiene su origen esta palabra, deo, que significa atar. Y recordaba un canto de un hermano que se llama Michael Rodríguez, que dice: ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo. ¿Y por qué no en esta noche decide usted atarse y decirle: aquí estoy, quiero ser tu siervo, quiero servirte en este año que inicia? Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Es un placer para mí también estar en este lugar, saludarles y ver a tantos hermanos que decidieron hoy tomarse el tiempo para estar en este lugar, para venir y darle gracias a Dios en este año. A mí me ha tocado el tema de dar. Dar es un acto muy importante en nosotros como cristianos. Por eso le voy a invitar a que recordemos lo que dice Primera de Juan 4:8, porque Él nos ha dado la mejor forma de amar, de dar a través del amor, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor nos dio este hermoso regalo y nos los dio, dice su palabra, porque de tal manera nos amó. El amar es lo que nos hace dar, nos hace entregarnos. Les voy a invitar a que
veamos Efesios 4:28, si gusta escucharlo. Me gusta mucho la manera en la que el Señor nos instruye y nos enseña. Pues cuando damos al que necesita y hacemos misericordia con aquel que tiene necesidad, es un aspecto tan satisfactorio que yo creo que el Señor no nos pide que demos porque el otro necesite, sino porque nosotros mismos necesitamos darlo. Necesitamos experimentar lo que se siente dar a alguien que lo necesita y ver su rostro, cómo se le ilumina cuando tú llegas y le das algo que necesitaba. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Y no te provoca satisfacción, o tal vez a veces no nos gusta, ve y dale, pero cuando vemos ese rostro, el Señor, yo digo, en su infinita misericordia y en su infinito amor nos enseña y nos pide que demos no por el bien del otro, sino por el bien de nosotros mismos. Me gusta mucho, me llamó mucho la atención esto que les digo, que nos habla Efesios 4:28 y dice la primera parte: el que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Me llamó mucho la atención este texto, pues te dice trabaja, pero no te dice para que te hagas rico y suplas tus necesidades, sino te dice para que compartas con aquel que necesita. Te motiva a esforzarte para que des a aquel que necesita, porque los que hemos experimentado el dar a un niño, por ejemplo, en una ocasión yo trabajaba en una empresa y el Señor puso en mi corazón, compré unos regalitos muy sencillos y se los di a las personas que estaban pidiendo dinero en el centro ahí de Culiacán. Y una niña me dijo, muchas gracias, me dice, ¿me puedes dar también para mi hermanito? No vino, pero también va a querer uno, me dice. Y su corazón, sus ojos, todo me dio una satisfacción de tal manera que dije yo, no es nada lo que yo les vine a traer, ¿no? Pero el corazón, el amor con el que lo recibían, es algo que te da una satisfacción increíble. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar cuando nos pide que demos. Es tan hermoso el Señor que definitivamente a veces no entendemos su gran amor, como decían, su voluntad, pero es todo lo que Él nos pide que hagamos es para nuestro bien, para nuestro propio beneficio, así como en las ofrendas. Si nos vamos nosotros a Lucas 21:1, nos da un ejemplo sobre el dar en cuestión de la ofrenda. Dice Lucas 21:1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nos deja una historia, un ejemplo el Señor con respecto de dar las ofrendas al Señor. No le vamos a venir a dar de lo que nos sobra. El agradecimiento, y volvemos al mismo punto, el amor que nos invade por el Señor es lo que nos hace dar. El amor que el Señor nos ha dado, la misericordia que ha tenido con nosotros, el que dio su vida, el que nos ha dado tantos regalos y tantas bendiciones en el día, en la semana, nos hace dar con gusto, por amor, y es ahí cuando no nos duele, porque sobre todas las cosas, siempre que vayamos a hacer algo, lo único que interesa es la intención del corazón. Pues podemos dar como aquellos ricos miles de pesos para las ofrendas, pero si la intención es de es lo que yo tengo para dar y me sobra, es como una limosna, lo vemos a veces como limosnas, mas sin embargo no tenemos un Dios limosnero, decía yo la otra vez. El Señor nos ha enseñado, y me gustó el tema porque en una ocasión
yo daba siempre, desde niña, bueno, desde como los 9, 10 años yo conocí al Señor y siempre acostumbramos a dar ofrendas, pero siempre agarramos las moneditas, mi mamá también nos daba las moneditas. Y después una vez alguien dijo, da una ofrenda que no suene, y eso retumbaba en mi cabeza y dije yo, ok, una ofrenda que no suene. Bueno, es cierto, el Señor nos ha dado mucho, y yo agarraba los billetes de 20 pesos y los daba en las ofrendas, les comentaba la otra vez a los hermanos. Pero una vez también una pastora dijo, da una ofrenda para el rey. Entonces dije yo, una ofrenda para el rey, y me quedaba meditando y veía que mis 20 pesos no eran nada para el rey, para aquel que me daba todo lo que yo necesitaba, para aquel que nunca me había dejado sin comer, no eran nada. Amén. Y como esta viuda nos enseña a dar, incluso el creerle a Dios, el creer que esta viuda no le iba a hacer falta nada. Esas 2 blancas, a pesar de ser lo único que tenía, cuando las dio con un corazón agradecido, crean ustedes que no le iba a hacer falta nada, pues el Señor se iba a encargar de proveerle todo lo que ella necesitara. Y creo que aquí hay a quienes el Señor así nos ha sorprendido. Amén. Y el Señor no nos pide, otra vez volvemos a lo mismo, no nos pide que demos las ofrendas porque Él las necesite. Es cierto, esta casa, este templo hermoso ya necesita muchas reparaciones y necesita muchas cosas, pero si la intención de tu corazón es darlo para los hombres, entonces mejor guárdate, la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros demos con mala intención, porque en vez de hacernos un bien, nos hacemos un mal. Entonces, siempre que demos algo, busquemos y cuidemos mucho la intención de nuestro corazón. Embellezcamos la casa del Señor con nuestras ofrendas, con las reparaciones, pero siempre por amor. Así como el Señor nos dio a su Hijo por amor, así nosotros por amor demos lo que demos para la casa del Señor. Yo sé que hay personas que tienen mucho la manera, pero hemos visto y luego dicen, los ricos tienen porque no dan, ¿no? A veces hay gente que dice, no, pues por eso es rico, porque luego no quiere dar. Pero yo sé que en el pueblo del Señor, el Señor nos pone en nuestro corazón cuando hay una necesidad. Y yo sé que aquí hay un pueblo agradecido con el Señor y dispuesto siempre a dar de todo corazón. Y el último punto dice acerca de los diezmos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías 3:6. A veces leemos solamente el versículo 8, pero vamos a leerlo desde el 6. Dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos ha dado muchas bendiciones y una de ellas, lo que nos permite traer sustento a nuestro hogar, es el trabajo. Y volvemos a lo mismo, digo yo, el Señor nos pide que demos nuestros diezmos porque lo necesitemos. El Señor no lo necesita. No lo necesita porque el Señor
Si no le provee a los pastores de esa manera, le va a proveer de otra, porque Él es Dios, es Jehová de los ejércitos. Pero por su amor, por su misericordia, Él nos pide que demos. ¿Para qué? Para bendecir nuestras vidas. Me llamó mucho la atención como Daniela, el otro día estábamos hablando sobre el libro de Génesis y hablamos sobre Abraham. Isaac, cuando le pidió que sacrificara a su hijo, dice que le escuchaba una predicación donde le decía que le pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo, no por malo, no por otra cosa, sino por ver si amaba más a su hijo que al dador de la bendición. Dios le bendijo con un hijo, ¿verdad? Pero quería ver el Señor, dice, era una forma de probar su corazón, si Él amaba más la bendición o al dador de la bendición. El Señor nos pide que demos, no viendo quién se va a quedar con el dinero. Aquí, si eso fuese importante, lo marcaría la Escritura. Pero el Señor nos manda que demos, no por la condición en la que vayamos a dejar a la otra persona, sino porque es bien para nosotros, es bien para nuestras vidas. El apartar el diezmo es también creerle a Dios, aun cuando nuestro sueldo es un sueldo bajo y que dices, oye, es que estos 50 pesos me podrían servir y compraría otra cosa. Pero es creerle a Dios, que Dios está consciente de tu necesidad, de lo que todo aquello que tú necesitas, el Señor es consciente y te va a dar conforme sea tu necesidad y conforme sea la bendición para tu hogar. Una vez yo decía en mi casa, estábamos casi recién casados, y decía yo, oye, le digo, estaba yo molesta, y le digo, ya no tenemos que comer, pues no nos habían pagado y no teníamos, yo le decía, ya no tenemos que comer. Me dijo, él busca, debe de haber algo un poquito. Y recuerdo que lo que se me ocurrió hacer fueron unos taquitos dorados de frijol, y le puse su lechuguita y su cremita, hasta cremita le puse, y me supieron tan bien esos taquitos, hermano, que hasta el día de hoy lo recuerdo, porque no es el platillo más caro el que consumamos, sino la alegría, el paladar, el sazón, todo lo que te da el Señor cuando le crees. Y yo me sorprendía de que unos taquitos me supieran tan deliciosos, y solamente es el amor del Señor, solamente es su misericordia y su respuesta. Podemos a veces comernos manjares deliciosos que a veces anhelamos, pero si no los comemos con tristeza, con enojo, con coraje, pues entonces no los disfrutamos y no nos saben a nada. Pero el dar nuestros diezmos al Señor, aún así comiéramos frijolitos, los vamos a saborear de tal forma que no nos vamos a querer comer otras cosas caras, sino que la bendición del Señor no siempre está en lo económico. El Señor, cuando tú le das lo que le pertenece, Él dice, reprenderá toda plaga, todas las enfermedades. Hay gente que gana muy bien y se la lleva pagando hospitales, pagando luz bien cara, pero el Señor cuida de tus ingresos cuando tú le das lo que pertenece a Él. Y dice, probadme en esto. Amén. Así es que cada vez que demos, hermanos, cuidemos la intención de nuestro corazón y siempre veamos que si el Señor nos los pide es por nuestro bien y para bendición nuestra. Amén. No para bendición del demás, sino primeramente para bendición nuestra. Amén. Mi Biblia. Me robaron mi Biblia. Estamos a punto de irnos, pero no queremos dejar de comentar el último punto, que es el testimonio. Si alguien le puede dar siguiente ahí a la computadora, me ayudaría muy bien. Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7 habla de una iglesia que es modelo para una región del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Dice Tesalonicenses primera 1, 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gran gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
En esta hora quiero concluir esta serie de las disciplinas espirituales, hablando del testimonio. Y si hay una disciplina que va a reflejar todas las disciplinas espirituales que hemos visto hasta ahorita, como la lectura bíblica, como la oración, como el dar, como el servir, como el congregarnos, todo lo que va a integrar finalmente es el testimonio. ¿Qué es lo que la gente va a ver acerca de nosotros? Y la palabra testimonio procede de una palabra en griego que significa martureo, que en español significa testigo. Y esto representa a aquellas personas que en un juicio eran llamadas a testificar de lo que habían visto sobre algún caso o a alguien que estaban juzgando. Y es interesante que esta palabra que significa testigo, que es donde procede la palabra testimonio, martureo, significa también en nuestro idioma mártir. Y es aquí donde es interesante entonces que nuestra vida se convierte en que somos testigos del Señor, pero en muchas ocasiones vamos a convertirnos también en mártires. Probablemente no nos vayamos a convertir en mártires como sucede como la iglesia perseguida en Medio Oriente. Sin embargo, sí vamos a sufrir ciertas dificultades en la vida. Ser testigos del Señor y dar un testimonio a la congregación, al mundo, a la sociedad en la que estamos es importante, porque cada cosa, hermanos, que la iglesia de Cristo hace fuera de este lugar, toda la iglesia va representada. Por ejemplo, si alguien de la iglesia comete algún pecado, algún robo o hace algo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido, no es que la persona sola vaya a cometer el acto. Cuando nosotros somos un cuerpo en Cristo, cuando usted falla al Señor, hermano, toda la congregación es representada y toda la iglesia también es llevada en un acto que sea de desobediencia delante del Señor. Por eso es importante que nosotros como iglesia demos un buen testimonio. ¿Qué es lo que la gente está mirando de nosotros? ¿Qué es lo que la gente está observando? ¿Cómo nos expresamos nosotros? ¿Cómo caminamos en la vida? ¿Qué es lo que vemos cuando nadie nos ve, como dice un cantante? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros vamos caminando fuera y cuando nadie nos está viendo? ¿Cómo es tu vida cuando la gente no te está observando? Cuando cierras la puerta de tu recámara, ¿qué es lo que sucede en tu recámara? Ahí también es importante que nosotros tengamos un buen testimonio. Y un buen testimonio va a ser aquella persona que ora adecuadamente al Señor, que sirve al Señor con corazón, que da con alegría al Señor, que se congrega habitualmente en la iglesia y hace el esfuerzo de estar más de un día a la semana. Cuando nosotros hacemos todo esto, estamos dando un testimonio al mundo, y el mundo puede ver que hay un hijo de Dios caminando y esforzándose cada día por agradarle a Él. Pero cuando al contrario, a veces le fallamos al Señor, ¿qué es lo que dice la gente, verdad? Somos mal testimonio para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros nos detengamos, todos los días de nuestra vida para reflexionar y decirle: Señor, yo quiero agradarte a ti. Y que el mundo vea que hay un hijo de Dios caminando, que hay un hijo de Dios esforzándose todos los días por ser un hijo de Dios que sea luz al mundo, que sea capaz de predicar, que seamos capaces, hermanos, de predicar con nuestra propia vida que Cristo vive. De la manera en que nosotros vamos a poder hacer esto, entonces será que nosotros podamos convertirnos en testigos fieles del Señor, y que en muchas ocasiones tendremos que esforzarnos más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer para el Señor. Por eso dar testimonio es importante. Debemos de cuidar nuestro testimonio. Debemos de cuidar nuestros pasos, debemos de cuidar nuestros pensamientos. Ahora sí que, como dice la canción de los niños, ¿verdad? Cuidadito tus ojitos al mirar, cuidadito tus manitas al tocar. Cuidado, hermanos, hermanas, con cómo actuamos en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces podemos caer en el error de convertirnos en cristianos cuando cruzamos por la puerta de esta iglesia y alzar las manos y cantar, porque aquí todo mundo canta. Pero fuera de la iglesia, cuando somos la iglesia esparcida, se demuestra quién realmente somos. Y la pregunta que tenemos que responder en esta hora es: ¿qué somos? ¿Somos verdaderos hijos de Dios? ¿Estamos esforzándonos todos los días por agradarle? ¿O vivimos un cristianismo sin compromiso? Alá y se va. El Señor hoy quiere que nos comprometamos más y más, y sobre todo este año que comienza. Y como lo decía Adrián, seguramente este año que comienza es un año difícil. No podemos evitar que en nuestro México será un tiempo difícil, hermanos. Por eso más tenemos
que esforzarnos por agarrarnos más del Señor y ser buenos cristianos. Y más que buenos cristianos, ser cristianos fieles al Señor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y hacemos...